Eh, amén. En Mateo 14, 22 al 27, ahí está la lectura, que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. La lección de este pasaje está, dice, suficientemente clara, pero no así lo que realmente sucedió. En primer lugar, vamos a tratar de reconstruir un poquito la escena desde los evangelios en general, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas me parece que no lo menciona. Mateo, Marcos y Juan me parece. Después de darle, porque esto pasa después que Jesús alimenta a los 5.000, ¿ya? Después que alimenta a los 5.000 viene este relato. Después de darle de comer a aquella gran multitud, Jesús envió por delante a sus discípulos. Mateo dice que los obligó a meterse en la barca e ir por delante de él al otro lado del mar de Galilea. A primera vista la palabra obligar ya a nosotros nos resulta extraña. Pero ¿por qué nos obliga o por qué te obligan? ¿Verdad? Pero si comparamos este relato, dice, con el de Juan, ¿ya? Seguramente encontraremos la explicación. Juan nos dice que después de alimentar a la multitud, es decir, la multitud quería hacer rey a Jesús a la fuerza, ¿ya? Y eso era muy peligroso, que se produjera ahí, que lo aclamaran como rey en Galilea, porque podría haber allí una revolución política, ¿ya? No religiosa, sino que una revolución política, porque el Imperio Romano no lo iba a tomar a bien que nombraran a rey, a otro rey, cuando ya tenían ellos a su emperador, que para ellos era su rey y era su Dios también, lo consideraban una divinidad. Por lo tanto, Jesús, en cierto modo, quizás los obliga para que no realicen este acto de proclamarlo rey antes de tiempo, ¿ya? Porque iba a traer un problema. A diferencia de muchos comentaristas, eh, no comentaristas teólogos, sino que gente que comenta, que dicen que Jesús fue el primer revolucionario, eso no es verdad. Jesús nunca fue un revolucionario. Jesús transgredía lo que era incorrecto. O sea, es decir, Jesús cuando tuvo que transgredir algo, él jamás transgredió la ley de Dios. Él lo que transgredía era la tradición de los ancianos, que no tenía nada que ver con la ley de Dios. Por lo tanto, Jesús jamás fue un revolucionario, ¿verdad? Entonces era una situación peligrosa y bien pudiera ser, dice, que los discípulos la complicarían más todavía, porque también ellos pensaban todavía en Jesús en términos de un poder terrenal. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que siempre nosotros hemos dicho que los judíos esperaban a un Jesús, un libertador, un guerrero, un soldado? Ellos no estaban pensando en lo religioso cuando esperaban a un Mesías. En la mente de los judíos la parte religiosa espiritual no estaba. Ellos lo que querían era un libertador que los liberara del yugo romano y que ellos volvieran a ser una nación libre y soberana. Por lo tanto, esa era la mentalidad de los judíos, por eso lo querían hacer rey. Habían visto lo que él podía hacer y decían, este tiene que ser nuestro rey, ¿verdad? Entonces Jesús envió a sus discípulos por delante porque había surgido una situación que Jesús podía manejar mejor él solo, ¿verdad? Y no quería que ellos se involucraran porque a veces en la multitud a veces hay más problemas, a veces hay que estar solo para tomar buenas decisiones y solo por una razón bien específica y que nuestro hermano Luis en la mañana también lo decía en la predicación. Los discípulos entonces se embarcaron ahí en esta barca, ¿verdad?
Cuando se quedó solo, ¿qué hace Jesús? Sube al monte, ¿a qué? A orar. Ya era de noche. Y él necesitaba obviamente alimentarse espiritualmente y tener una relación con su Padre, ¿verdad? Él tenía esa comunión con sus discípulos, o sea, él hacía vida de comunidad con sus discípulos, lo que nuestro hermano Luis nos hablaba en la mañana, que tenemos que hacer vida de comunidad. ¿Y cómo se hace la vida de comunidad? Estando juntos, viéndonos, comiendo juntos, tocándonos, abrazándonos, eh, retándonos tal vez de repente, diciéndonos las cosas en buenos términos, pero esa es una vida en comunidad, ¿ya? Los discípulos entonces habían iniciado la travesía de vuelta, venían de vuelta ya. Se había producido una de las tormentas repentinas que son características del mar de Galilea y los discípulos estaban en serios apuros peleando con el viento y las olas y avanzando escasamente. O sea, avanzaban harto poco porque en realidad yo trato de imaginarme, ¿ah? Porque cuando he ido a la playa y yo miro el mar de noche, a mí me da terror. No me, yo no soy de esas personas que dicen, vamos a caminar a la orilla del mar en la noche, yo ni loca. Yo de lejito, no. A mí me asusto el mar de noche, me atemoriza. Imagínense ellos en una barca que en esos tiempos, que era barca, no, era algo chico, y metido entre medio ahí de una tormenta todo oscuro, eh, iluminado por la luz de la luna solamente, pero nada más. Y entre medio de la tormenta, imagínense ustedes el momento que ellos estaban viviendo. O sea, de pánico absoluto. Ya entrada la noche, Jesús se puso a rodear el lago por el norte para llegar al otro lado. Mateo ya nos ha dicho que cuando Jesús alimentó la multitud, hizo que se sentaran todos en la hierba verde, nos dice Mateo. De ahí deducimos que estarían en primavera. Es muy probable entonces que fuera cerca de la Pascua, que caía a mediados de abril. En ese caso habría luna llena, o sea, algo de luz entre medio de las nubes, yo creo que a ratos. Se asomaría la luna a ratos, porque había tanta tormenta que obviamente la luna se veía a rato nomás y después la tapaba las nubes, ¿verdad? Y no se veía nada. Aquí es donde aparece una dificultad para saber lo que sucedió realmente, y aquí entra la parte más teológica, ¿verdad? En los versículos 25 y 26 leemos dos veces que Jesús iba andando sobre el mar, y lo curioso es que en el original las dos frases en el mar son palabras distintas, son palabras diferentes. En el versículo 25 la palabra del griego es epitén talasán, que puede querer decir tanto por encima del mar como hacia el mar, ¿ya? Marcos, en el versículo 26, es epités talases, que cambia, que puede querer decir sobre el mar y que de hecho la misma frase que se usa en Juan 21:1, con el sentido incuestionable de la orilla del mar de Tiberíades. O sea, ya aquí nos encontramos con que a lo mejor no andaba en el mar mismo, sino que lo más probable es que anduviera en el agua, pero ahí en la orilla, ¿ya? Y además, dice, la palabra se usa para andando, es en los dos versículos, 25, 26, es peripateín, que quiere decir pasearse. Usted sabe que la palabra peri es como de rodear. Nosotros la usamos mucho, decimos el pericardio. Hay otras palabras más, Luis, que te acuerdas que se usa mucho la palabra peri. Todo lo que, Luis, ¿te acuerdas de otra? Periodo, ¿Ah? periodo, Periodo, ya. Es todo lo que está alrededor de algo. Peri en griego periscopio, es lo que está alrededor o como englobando algo, ¿ya? Peri. Nosotros usamos periscopio. mucho periscopio, ¿sí? Es como, o, usamos mucho las palabras nosotros, la palabra peri. Ahora, ojo, que también el lenguaje es dinámico y también el significado de las palabras van cambiando con el transcurso del tiempo, tanto porque el lenguaje va cambiando y se le van dando nuevos significados a las palabras, tanto como que el hebreo o el griego bíblico ya no existe. El griego bíblico es una lengua muerta, el griego que hoy se usa
es otro griego, es diferente, ¿ya? La verdad entonces dice que acerca de este relato hay dos interpretaciones perfectamente posibles por lo que se refiere al original. Puede tratarse de un milagro el que Jesús anduvo sobre el agua, o puede querer decir igualmente que la tempestad había llevado la barca de los discípulos a la orilla septentrional del lago, que Jesús bajó de la colina a ayudarlos porque los había visto a la luz de la luna luchando con la tempestad, y que vino andando a través de la espuma y las olas hacia la barca y llegó inesperadamente y que se llenaron de miedo porque creían que era un fantasma. Todo puede ser. ¿Puede haber andado Jesús sobre el mar? Claro que sí, perfectamente. ¿Puede haber andado por la orilla? Claro que sí, perfectamente. ¿Sabe por qué tocó? Se lo quiero aclarar. Porque aquí el punto no es el milagro en sí, de dónde anduvo Jesús. El punto es lo que Él hace. Lo que Él hace. ¿Sabe por qué se los quiero aclarar? Porque a veces nosotros esperamos que Jesús haga algo portentoso en nuestra vida. Y Jesús puede hacerlo o suplir alguna necesidad nuestra de una manera súper, como decimos en chileno, súper piola. No tiene que ser portentoso. Si Dios hace, mire, la hermana Karen recién nos contaba de lo que el Señor había hecho. Imagínense usted, conmigo cuando yo estaba sin trabajo también lo hizo y yo ni me lo esperaba, hermano. Y yo quedé, plop, así Dios trabaja, calladito. No esperé, también Dios hace cosas portentosas y a veces Dios hace algo portentoso, sí lo hace. Pero no siempre esperemos que lo haga de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tremendamente original. Él siempre va a actuar de manera distinta. Busque en la Biblia usted dos relatos donde Jesús haya hecho o Dios haya actuado de la misma manera. No lo va a encontrar. Siempre Él actúa distinto. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos distintos. Porque usted es distinta, porque cada situación es particular. Él no tiene un formato. Él es particular y personal para usted y para mí. Amén. Ambas interpretaciones son válidas. Algunos prefieren una, otros se quedan con la otra, pero ese no es el problema. Da lo mismo. Aquí lo importante es lo que Jesús hace por ellos, por los discípulos. Cual sea la interpretación que escojamos, el sentido está perfectamente claro, que Jesús estaba ahí. Quedémonos con eso. Jesús estaba en el momento preciso, en el momento oportuno, ahí estaba Jesús. Calladito. ¿Quién lo vio en la colina orando? Nadie, pues ellos andaban luchando ahí con la ola en el mar. Era de noche, él estaba solito en la colina. ¿Quién lo vio? Nadie. Pero Jesús estaba ahí, clamando y buscando de su Padre. Cuando los discípulos se encontraban en una necesidad perentoria, Jesús, ¿dónde estaba? Ahí, en la necesidad. ¿Cómo llegó? No importa mucho eso. ¿Sabe lo que importa? Que Él llegó y llegó a tiempo. Porque Jesús nunca llega fuera de tiempo, hermano. Porque a veces nosotros decimos Jesús llega a tiempo y fuera de tiempo. No. Si Jesús llegara fuera de tiempo, o Dios llegara fuera de tiempo, no sería Dios. Dios llega en el tiempo oportuno. Para nosotros puede ser fuera de tiempo, pero para Dios es el tiempo oportuno. Oportuno, ¿verdad? Cuando el viento les era contrario y la vida es una lucha a muerte, Jesús estaba allí para ayudarlos. Cuando parecía que la situación era irremediable, Jesús estaba allí para ayudar y para salvar. Así también lo hace con cada uno de nosotros. ¿Cómo llegó Jesús a la vida de cada uno de nosotros? Todos nosotros tenemos una experiencia distinta con Jesús. Nadie tiene la misma experiencia con Jesús. Pero ¿sabe lo importante? Que Jesús llegó a la vida de todos nosotros. Y eso es lo más importante. Y nos quedamos con estas cosas tan importantes. Primero, mire, Jesús vigila. En lo alto de la colina había estado vigilándolos. No los perdió de vista. No estaba demasiado ocupado con Dios para acordarse de ellos, sino los olvidó. Juan se dio cuenta de que todo el tiempo que habían estado bregando con los remos y la vela,
La mirada amorosa de Jesús había estado sobre ellos. Y cuando tú, hermano, te has sentido solo, cuando tú has sentido que no le puedes contar tus cosas a nadie, hermano, yo siempre pido por los pastores, por esos grandes líderes. ¿Sabes por qué? Porque para ellos es muy difícil tener amigos. Es muy difícil para un pastor, para un líder grande tener un amigo, contarle sus cosas, se quedan muy solos. Bueno, Jesús está al pendiente. Y aunque él estaba en la colina orando, no descuidó a sus discípulos. Los tenía ahí, como decimos aquí, ojo al charqui. No les perdió pisada, estaba al pendiente. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, Jesús, ¿sabe qué? Vigila, aunque nosotros no lo sintamos. Hay una canción que dice que nosotros no lo sentimos, pero Él siempre está, a nuestro alrededor está trabajando. Siempre Él está trabajando a tu alrededor, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Algunos hermanos dicen, es que hoy estuvo fome el culto, no se sintió la presencia de Dios. Hermano, a Dios no lo tienes que sentir para saber que está ahí. Dios está ahí porque Él lo dijo. Y su palabra es perfecta y Él cumple lo que dice. Aunque usted no lo sienta, Él está. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios, porque usted es hijo de Dios y porque Dios siempre está. ¿Dónde está Dios? En el culto, en la iglesia. Dios está en usted y en mí. Y donde usted vaya está el Señor. Estamos en la iglesia, estamos en comunidad. Pero Dios está siempre en usted. Él no se va, ¿verdad? No nos baja el listón. ¿Qué es lo que es el listón? Son esas vallas que le ponen a los carreristas que van saltando. Esos atletas que saltan esas vallas, eso se llaman listones. Dice, no nos baja el listón, es decir, Él no nos quita las dificultades. Porque Él podría hacerlo, ¿sí? No voy a dejar que mi hijo pase por esto. Como un padre que ve a su hijo, dice, nos deja a nosotros que peleemos nuestras batallas. Por eso yo le digo, hermano, cuando nosotros le decimos, Dios pelea mis batallas, no, hermano. Tú peleas tus batallas y Dios te ayuda. Dios va contigo, delante, detrás, al costado, Él va contigo. Pero las batallas las peleas tú. Porque la palabra en Efesios me parece que nos habla de la armadura que nos dejó Cristo. Y la armadura es para usarla, pues, hermano. La palabra, la fe, en fin, la salvación, ¿verdad? Entonces, como un padre que ve a su hijo echar el resto en una contienda deportiva, está orgulloso de nosotros cuando vencemos. O como un padre que ve a su hijo fracasar, está triste. Nosotros vivimos bajo la mirada cariñosa de Jesús. Él nunca deja de vernos, de observarnos, ¿verdad? Segundo, Jesús viene, no solo nos mira, no nos mira, Él viene a nosotros. Él bajó de la colina para animar a sus discípulos o hacer el esfuerzo final que los pondría a salvo. No nos observa, dice, con indiferencia. Cuando faltan las fuerzas, viene a darnos nuevas fuerzas para llegar así al esfuerzo final, es decir, llegué, porque vivimos en batallas diariamente, hermano. Salimos de una y ligerito entramos en otra, ¿verdad? Tercero, Jesús nos ayuda, observa, acude y ayuda. Una de las maravillas de la vida cristiana es que no nos encontramos nunca solos. Y relata el caso de una profesora que les había contado a los niños este relato de Jesús en la tempestad y cómo salva a los discípulos, y ellos se vieron en este colegio en una tempestad inmensa, y la profesora tuvo que sacar a los niños y ayudarlos a rescatarlos ahí de la nieve y de toda la tempestad, y uno de los chiquititos dijo, no habría bien haber tenido a ese Jesús aquí hoy para que nos hubiera ayudado. Se le quedó grabado en la mente a ese niño que Jesús podía ayudarlo en ese momento difícil y que Jesús los podía ayudar y que siempre estaba pendiente de ellos, ¿verdad? Cuarto, Jesús nos lleva a lugares seguros, al puerto. A Juan le parecía al recordarlo que tan pronto como llegó Jesús, la quilla de la barca tocó tierra y habían llegado a salvo, como decía el salmista. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Jesús los lleva a puerto. Y para un pescador, el puerto es un lugar seguro, ¿verdad? Aunque no sepamos cómo,
Con Jesús se hace más corto el viaje, más largo. Y la batalla más dura se hace más fácil con Él. Hermano, cuando venimos a Cristo, la vida no es happy, happy. Porque a mí me predicaron ese evangelio, ven a Cristo y tu vida será distinta, no vas a tener problemas ni dificultad, y eso no es así. La diferencia es que no estamos solos, estamos con Él, y Él es nuestra ayuda, ¿verdad? Una de las cosas maravillosas dice del cuarto evangelio, que es Juan, el viejo pescador reciclado a evangelista. Encontró, dice este pescador, toda la riqueza de Cristo en el recuerdo de la historia de una travesía azarosa, ¿verdad? En la vida tenemos que arrastrar a menudo vientos contra ríos tempestuosos, vientos en contra nuestro, ríos tempestuosos los vamos a enfrentar una y otra vez, pero una y otra vez Jesús está con nosotros, Él está observándonos. A veces nos encontramos entre la espada y la pared y la vida es una lucha desesperada con nosotros mismos. Porque los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, las decisiones que tenemos que tomar, serán buenas, serán malas, será la voluntad de Dios, y a veces, y ahí luchamos con nuestros malos pensamientos, con nuestros malos deseos, ¿verdad? Luchamos con las circunstancias, con las tentaciones, con el dolor, con decisiones, con todo eso luchamos a diario. En tales casos dice, nadie tiene que pelear solo, porque Jesús acude a través de las tormentas de la vida con su brazo extendido para salvar y con su clara y tranquila voz, animándonos a tener ánimo y a no tener miedo. ¿Verdad? Jesús nos ayuda a no temer, ¿verdad? Aquí estaban los discípulos con Cristo, en el camino del deber, y Cristo ora por ellos. No obstante, ellos están afligidos y tienen miedo. Puede haber peligros y aflicciones de este tiempo presente donde hay interés en Cristo. Las nubes y las tinieblas suelen rodear a los hijos de la luz y del día. Es decir, nosotros estamos rodeados de tinieblas, hermano. La luz en el mundo es muy poca. Nuestra hermana Mabel por su cumpleaños nos regaló toda una lucecita como símbolo de que teníamos que brillar, porque las tinieblas son demasiado. Y las tinieblas siempre están sobre usted, siempre están sobre mí. Y nos están susurrando aquí al oído, diciéndonos cosas, ¿verdad? Los discípulos ven a Jesús caminando sobre el mar. Aun cuando se acercan, el consuelo y la liberación suelen entenderlo tan mal que se convierten en ocasión para temer. Hermano, para recibir una bendición también hay que estar preparado. También. Venía Jesús, era la solución para ellos, pero tuvieron miedo, no estaban preparados. Y a veces nosotros tampoco estamos preparados para recibir una respuesta positiva de parte de Dios a nuestro clamor. ¿Sabe por qué? Porque Dios, que nos conoce y que ve el futuro, sabe que si nos responde ahora, no va a ser bueno. No va a ser bueno, vamos a reaccionar mal. Tenemos que estar preparados para lo malo, pero también tenemos que estar preparados para recibir lo bueno. No sea, como decía Pablo, que nos envanezcamos, ¿verdad? Nada es más fuerte para convencer a pecadores que la palabra que dice, yo soy Jesús al que persigues. ¿A quién se lo dijo? A Pablo, ¿verdad? Nada más fuerte para consolar a los santos que esta palabra, yo soy Jesús al que tú amas. Tenemos que aprender a amar a Dios, amar a Jesús. Si no lo amamos, tenemos que partir de nuevo entonces. Partamos de nuevo, ¿verdad? Si hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor, aunque la noche sea oscura y el viento fuerte, aún así podemos consolarnos que estaremos en la orilla antes que pase mucho tiempo. No pasará el tiempo más allá. No llegará fuera de tiempo. Él va a llegar siempre en el momento preciso, ¿verdad? No temas. Confía en Dios. Yo te ayudo, dice. No temas. No temas. ¿Qué dice Isaías? No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, si hoy estás pasando por dificultades,
esta palabra es para mí primero, que no temamos, que no nos compliquemos, que si caminó sobre el mar o por la orilla, no importa, eso no es importante. Lo importante, ¿sabe qué? Que Jesús está pendiente de ti y de mí. Y si aún no nos ha respondido, es porque no es el momento todavía. No es el momento. Cuando oremos, pidámosle a Dios que nos prepare también para recibir las bendiciones. También para recibir las bendiciones. Así que, hermanos, espero que esta palabra les pueda ser de gran bendición para sus vidas, que el Señor les pueda renovar, fortalecer y les pueda ayudar a seguir adelante, a no desmayar y a no decaer. Le voy a pedir a mi hermano Luis que pueda orar por esta palabra. Amén.